mucho gusto he accedido a la invitación que se me ha hecho para hablar del corazón de Jesús. Doy la bienvenida a todos los que me escuchan y agradezco este tiempo que me vais a dedicar, no a mí, sino a lo que yo diga, para adentraros en algo que llevo muy dentro desde hace muchos años. Titularía esta exposición como "El corazón de Cristo mirarán al que traspasaron", es decir, desde la escena del costado abierto, adentrarnos con sólidos fundamentos teológicos, porque la devoción al corazón de Jesús es todo menos una sensiblería o devoción en el sentido de que hoy se entiende como algo, bueno, pues arbitrario o secundario, como puede ser la devoción a San Roque. Yo prefiero hablar de espiritualidad del corazón de Cristo porque implica como el fuste, el esqueleto que anima toda la vida espiritual y toda la vida cristiana. Y debo decir además, en ese sentido, que soy un converso al corazón de Jesús, porque al principio yo pensaba, bueno, pero ¿qué más da decir Jesucristo que corazón de Cristo? Y bueno, pues el Señor me hizo que me adentrara en este misterio grande que atraviesa la historia desde la escena de San Juan, que nos comenta, hasta nuestros días, con grandes santos, con grandes documentos. Voy a proponer una, no sé si llamarlo charla, meditación, conferencia, en la que voy a aunar elementos teológicos, pero no desde un punto de vista, diría, abstracto, sino que ayuden personalmente, espiritualmente, a entrar en este misterio, porque de otra forma pues no se conseguiría el fin que persigo. La escena de la lanzada. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, escuchamos estas palabras: todo está cumplido. Es decir, es el final. No hay amor más grande. Recordad que en el capítulo 13, en el versículo 1, San Juan decía, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ahora se realiza ese extremo, que es hasta el último momento de la existencia, pero también en la máxima intensidad en que se puede amar. No hay amor más grande. Es la máxima gloria de Cristo, que es la gloria de amar. Y esta es su verdadera conquista. Ahora va a entregar el Espíritu, dice San Juan, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, claro, la inclinación de la cabeza no solo es que se le cae la cabeza, porque está moribundo o no tiene fuerzas, es el último gesto de asentimiento a la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento, dice San Juan, entrega el Espíritu. Es una expresión bastante enigmática, porque no se suele decir de ningún hombre que muere entregando el Espíritu. Y aquí lo que hace Cristo en realidad es derramar sobre el mundo ese perfume que él había ido aspirando en la pasión. La pasión es una gran oración, y en la oración lo que sucede siempre, a veces esa frase de San Lucas, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? No es que yo pido el Espíritu Santo y me dan el Espíritu Santo, no, yo oro, rezo, y eso va acumulando Espíritu Santo dentro de mí, que es lo que permitirá después afrontar cualquier situación en la vida. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido en toda la pasión de Cristo. Y ahora, Cristo, que había aspirado ese Espíritu Santo, ahora lo da, ahora lo expira, lo entrega. Por eso, entregar el Espíritu no es solo que expira, que muere Cristo, sino que en esta máxima docilidad al Padre nos hace descubrir este tesoro, porque en realidad es el regalo último que Cristo tenía pensado para nosotros. En los versículos siguientes
queda incluso más claro. La escena de la lanzada es para personas que se adentren con mirada contemplativa. Por eso no quería yo hacer una charla, digamos, teológica abstracta, sino ayudar a entrar contemplativamente en la manifestación última del don de Dios, que es cuando Cristo entrega el Espíritu. Y ahora iremos viendo nuevas profundizaciones. Por eso en San Juan este es el culmen de la revelación, es decir, todo el Evangelio es una revelación progresiva, dramática, decía el padre Lionet, de Cristo como Hijo de Dios. Y este es el máximo momento, porque lo que después viene en el capítulo 20-21 podría ser como una especie de complemento del Evangelio. En realidad todo está enderezado a este momento de la escena del costado traspasado. Todo el Evangelio confluye, converge en este momento. Por lo tanto, Cristo, al que nadie había visto, no había visto nunca nadie, que estaba junto al Padre, nos lo revela ahora de modo pleno, dejándose abrir el corazón, que es lo más interior, el costado. Aquí las traducciones directamente no es corazón, cardía, sino habla más bien de costado, lo más interior de la persona, para entrar en el insondable abismo de Dios. Leo: los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, que era el día solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retirara. Se trata como de dar el golpe de gracia, por si todavía quedaba algo de vida en aquellos hombres. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta es una escena en la que hay una gran concentración de detalles con una gran carga simbólica muy notable. Es el punto culminante, como hemos dicho, donde San Juan nos hace ver el signo último, el signo escatológico. Los signos en San Juan son los milagros, semella, es como los llama San Juan, los signos, hasta el momento de la resurrección de Lázaro. Pues este es el signo último, el definitivo, el que engloba todos los anteriores. A Cristo aquí manifiesta plenamente su gloria que es manifestar la bondad del Padre. Segundo punto, la glorificación de Cristo. San Ignacio dice al comienzo de los ejercicios espirituales: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Alabar es reconocer esa gloria. Por eso, reconocer la gloria de Dios, eso es estar alabando a Dios. Y la gloria en este caso es Cristo glorificado. Cristo glorificado, Cristo elevado, Cristo alzado en la cruz. Aquí en San Juan hay una especie como de unidad temporal entre el ser elevado y el ser puesto en cruz. Por eso también hay una convergencia entre el misterio de la muerte y el misterio de la resurrección, porque están como, incluso de Pentecostés, del don del Espíritu Santo. Es decir, hay una concentración tan grande de detalles y de aspectos que es necesario irlos profundizando. Cuando yo sea elevado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga salvación. Esto decía en el capítulo 3 San Juan, y en el 8, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. San Marcos nos recoge ese grito precioso de exclamación del centurión romano que dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Recordáis que el Evangelio comienza: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el centro del Evangelio está esa proclamación de fe de Pedro: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y se cierra precisamente con la proclamación de un pagano que reconoce en ese hombre que no muere como un hombre cualquiera. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ha quedado golpeado por el modo de morir. El Hijo del Hombre
ensalzado y levantado. Hay un levantamiento, hay una glorificación, que no solo es levantamiento en la resurrección. A veces los verbos, el verbo resucitar puede ser levantado, egeiro, sino que es el levantamiento en la cruz. Por eso en San Juan, como he dicho antes, cruz, resurrección y Pentecostés tienen una unidad en esta escena, porque es Cristo muerto como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era la identidad profunda de San Juan Bautista, recordáis al principio del Evangelio, revelaba a los discípulos diciendo: este es el Cordero de Dios, ecce. Descubrir que en el que está pasando, la identidad profunda es el Cordero de Dios. San Juan hace coincidir el momento en que los corderos pascuales se inmolan en el templo de Jerusalén con la celebración de la Pascua. Como era el día de la preparación, ¿os acordáis, no? Bueno, pues la preparación es la incisión que se hacía en los corderos para la comida pascual. Y precisamente en ese momento es donde San Juan sitúa esta escena. Cristo asume la entraña de lo que es la religión judía, que es la Pascua, o la incisión en los corderos, y ahora se pone él en el centro, para establecer, iba a decir, una nueva religión. Es que es una transformación desde dentro. Religión, hay muchas religiones, en este caso iba a decir que el cristianismo no es una religión más, porque es una persona, ¿no? Cristo Jesús. Es decir, una nueva etapa de salvación se abre en torno a su persona, en torno a él, que está muerto, pero está glorificado. Es un muerto que da vida. Esto es lo que más asombraba a Orígenes, que de un muerto brota vida, brota agua, brota sangre. Hay vida, hay resurrección, y derrama el Espíritu Santo, como estaba anunciado por otra parte en el capítulo 7, luego lo veremos seguramente. Vamos a la unción de Betania, otro epígrafe en esta exposición que voy haciendo, que nos va haciendo entrar poco a poco. Ya digo, la escena es muy poliédrica, es muy pluriforme, entonces no cabe abordarla cartesianamente, ABC 1, 2, 3, no. Tiene muchos matices, tiene muchas profundizaciones varias, se montan los temas. Hay una escena que el Señor veía como un anticipo de este momento, que es la unción de Betania. Cuando aquella mujer, con un vaso precioso de alabastro, recordáis, unge a Jesús con un perfume muy precioso. Y Cristo dice que está anticipando su muerte y su sepultura. Este gesto anticipado se verifica en este momento. No estamos ante un vaso de alabastro, es el vaso de la humanidad preciosa de Cristo. Un vaso que va a ser roto por la lanza del centurión romano, en el costado cuando lo abra. Porque muchas soluciones a veces hablan de la herida, es más abrir. San Agustín sobre todo habla de abrir. El costado de Cristo es abierto cuando es golpeado. Bueno, pues este vaso queda golpeado, esta roca que es Cristo, la roca era Cristo, de la que habla San Pablo en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, evocando algunos textos del Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo bebimos en la roca? Dice, y después dice, la roca era Cristo, roca autem erat Christus. Yo siempre suelo contar una anécdota cuando cito este versículo de un profesor de la Gregoriana, un profesor de arqueología cristiana, un profesor español, el padre Martínez Facio, un hombre de Dios, que toda su vida se la pasó estudiando las piedras. Eso es un arqueólogo, ¿no? Para descubrir en la arqueología cristiana el depósito de la fe de la Iglesia. Y tiene unos trabajos espectaculares sobre la Eucaristía, sobre la escatología. Es decir, las piedras, la arqueología cristiana es una fuente para conocer la fe y la vida de la Iglesia. Es algo impresionante, ¿no? La Gregoriana, normalmente los alumnos, yo fui alumno de la Gregoriana, cuando se aplaudía al profesor cuando terminaba un curso, ¿no? Como una expresión de agradecimiento. Bueno, pues este hombre arrancaba un aplauso en cada una de sus lecciones.
Y cuando murió, quiso que en su recordatorio estuviera escrita esta frase: roca autem erat Christus. Toda la vida estudiando rocas como arqueólogo cristiano, pero la roca era Cristo. Es una anécdota maravillosa. Bueno, pues este es el momento. El soldado ha golpeado y ha abierto el costado de Cristo, ha hecho como la autopsia. La autopsia es para saber de qué ha muerto. ¿De qué ha muerto este hombre? La autopsia dice que ha muerto de amor. Decimos que Cristo asume el puesto del Cordero Pascual. Es la última incisión. La incisión en Cristo es esta lanzada. De hecho, después hay otro dato que recoge el evangelista y que era una de las prescripciones que aparecen en el Éxodo, referidas al Cordero Pascual. El Cordero Pascual al Cordero Pascual no se le podía quebrar un hueso. Quebraron las piernas del primero de los malhechores y del otro crucificado con él, pero a él no le quebraron las piernas. En esto San Juan está descubriendo el cumplimiento de esta profecía. No le quebraron hueso alguno. Por eso Jesucristo es el Cordero Pascual. No le quiebran, no le hacen el crucifarium, que era el quebrantamiento de los huesos, ese toque de gracia, digamos, de verificación última de que había muerto el reo. Damos un paso más y vamos a otro texto, otro epígrafe: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a acercarnos a esta humanidad, que es la roca, que es Cristo, y vamos a retomar algunos textos del Antiguo Testamento. Esta lanzada lo que hace es dejar abierto de par en par la novedad de lo que Dios nos estaba reservando. Hay un paralelismo con este momento de la lanzada. La lanzada es abrir en Cristo lo que él llamó su templo. Vamos a ir para atrás en el Evangelio de San Juan de nuevo, en el capítulo 2. En esa escena que se suele llamar la purificación del templo. Cristo entra en el templo y arroja a los cambistas. En esta escena solemos descubrir pues, el celo de Jesucristo por la casa de Dios, su carácter, pero en realidad sucede algo más profundo. Esto es muy importante. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, había anunciado que el Mesías vendría con lejía de lavandero a purificar el templo, a purificar la tribu sacerdotal, los levitas. Cuando Cristo hace esto en el templo, los judíos saben lo que está detrás de este gesto. Claro, conocían todo el Antiguo Testamento, esta acción, y por lo tanto están pensando: este hombre se está rogando unas prerrogativas que son propias del Mesías. Por eso le preguntan: ¿qué señal nos muestras para obrar así? ¿Pretendes ser el Mesías? ¿Cuáles son tus signos de credibilidad? Y Jesús le responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. San Juan siempre habla en 2 niveles. Normalmente uno es el nivel, digamos, material, y estos judíos lo que creen es que está hablando del templo material de Jerusalén. O sea que este templo que se ha tardado 46 años en construir, tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él, otro nivel, hablaba del templo de su cuerpo, el santuario de su cuerpo. El templo es algo impresionante, el templo está destruido, ¿no? Cuando vemos en Jerusalén no queda nada. Y para los judíos ahí está el drama del templo destruido, pisoteado, invadido por las mezquitas musulmanas. Los paganos han invadido el lugar santo de Dios. Ahí podemos entender muchas problemáticas, no solo políticas, porque hay mezcladas cuestiones de pueblos, sino sobre todo de orden religioso. Bueno, pues Cristo se pone en el lugar de ese templo. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo muerto y resucitado. En definitiva es la Eucaristía. Por eso ese es el centro de la vida de esta nueva religión que decíamos antes, la Eucaristía. Igual que el templo era el centro de la vida religiosa del pueblo judío, ahora es un nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho esto.
Es decir, San Juan tiene en cuenta en esta escena que Cristo había dicho de sí mismo esto. Los sinópticos, San Lucas, San Mateo, San Marcos, en un pasaje que es un poco como enigmático, hablan de un momento, en el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, que es como decir, todo lo anterior queda cancelado, queda abierto el espacio para entrar en donde no se podía entrar, en el Sancta Sanctorum, en lo más interior del templo. Cristo entró con su cuerpo, leemos en la carta de los Hebreos, en el santuario del cielo con su propia sangre, con su propio cuerpo. Hay un paralelismo, el velo del templo se rasga en los sinópticos, no se habla del cuerpo de Cristo, con este templo que es el cuerpo de Cristo rasgado de par en par. El corazón, el costado, el lado derecho del templo es el que es abierto por la lanza del costado. Después veremos estas citas en los profetas Ezequiel y Zacarías. Se rasga el velo del templo, es decir, lo que era el centro, como he dicho, de la religión judía, queda ahora reemplazado por Cristo, por su cuerpo entregado y glorificado, por su corazón. Aquí está el centro del cristianismo. Esto es lo medular. Ojalá el Señor nos lo haga descubrir. Aquí es donde está la clave. Por eso siempre se habla, cuando se habla del querigma, la muerte y resurrección, Cristo, ¿qué es el cristianismo? Una persona y un hecho. Cristo Jesús, muerte y resurrección y don del Espíritu Santo. Ahí está todo. Luego el resto es un despliegue, un nuevo modo de vivir la existencia, pero lo primero es eso. Quinto epígrafe, al instante salió sangre y agua. Pues bien, de este vaso de alabastro precioso, que es la humanidad de Cristo, de esa roca golpeada por la lanza del centurión romano, que la tradición llama Longinos, de ese templo, del lado derecho, brotan sangre y agua. Esto es lo que suscita la reacción de asombro de San Juan, del testigo que está allí. Y por eso el versículo siguiente es, iba a decir, tan machacón. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Enseguida veremos esto de la machaconería que decía. Fijémonos que es un muerto que es herido ulteriormente y del cual, antes de que se presente como resucitado, que aparecerá después, en las apariciones, etcétera, está dando vida, porque la sangre y el agua son la sede de la vida. Ciertamente hay explicaciones de tipo anatómico para que esto suceda. Pues la acumulación de la en la pleura del agua dentro del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero la mirada del discípulo amado, la mirada del creyente, del que está ahí al pie de la cruz, descubre anticipadamente la unidad del misterio del que estoy hablando. Lo que nosotros llamamos el misterio pascual. El misterio de muerte y resurrección está aquí, en este costado abierto del que brotan sangre y agua. El que lo vio, y aquí está el machacón que decía, el que lo vio lo atestigua, su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán hueso alguno, referido a las prescripciones respecto al Cordero Pascual, y mirarán al que traspasaron. Por eso San Juan está verificando aquí esa profecía del libro de Zacarías, que es en la que nos vamos ahora a adentrar. Punto sexto, mirarán al que traspasaron. Esta mirada, que va a ser una mirada de fe, en torno a la cual, o desde la cual se construye la vida de la Iglesia, esto es muy importante, porque este es el centro, mirarán al que traspasaron. Es un anuncio de una mirada que se dará sí o sí al crucificado, y en virtud de esa mirada, que es una mirada de fe, se construirá la vida de la Iglesia. Aquí está todo el comienzo del itinerario de la espiritualidad del corazón de Cristo. Por eso la espiritualidad del corazón de Cristo no es algo advenedizo, no es algo secundario, no es algo, sino que está entrañado en la revelación. Tiene momentos puntuales en la historia, eso está claro, ¿no? Pues hay las religiosas medievales,
Santa Margarita María, y eso le da un carácter social que antes no existía, el padre Ramier, etc. Esos son momentos puntuales en la historia en los que pues, destaca por diversas circunstancias. En la época de Santa Margarita, pues el jansenismo estaba tensando tanto al pueblo en una dureza que hacía que si no eran purísimos, pues no se podían acercar a la Eucaristía, entonces estaban alejando al pueblo de Dios de Jesucristo. Y el Señor, con esas revelaciones, lo que hace es acercarse a la humanidad. Y así podemos explicar otros momentos también. San Juan Eudes es uno de esos hombres, como digo, suscitados por Dios en el siglo XVII, como San Claudio de la Colombière, el confesor, el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, el santo de la confianza, en los que todos ellos, y alguno más, algunos otros sacerdotes jesuitas, pues cuando el jansenismo trataba de alejar al pueblo de Dios de la misericordia, de la cercanía, de la bondad divina, pues encorsetando los corazones del pueblo sencillo. Por eso Dios interviene con estos apóstoles, con estos hombres y mujeres, suscitando esa llamada, lo que es una llamada en el fondo, es un recordatorio a no alejarse del corazón de Dios, que tanto se ha acercado a los hombres. Ved este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no ha recibido nada más que afrentas. San Francisco de Asís decía, el amor no es amado. Él también acercó la humanidad de Cristo. Y en esta época de secularización, pues en los países nuestros de tradición cristiana, en que se está borrando la huella de Cristo en la sociedad, en la familia, en una atmósfera que se hace cada vez más irrespirable, pues yo creo que es más necesario que nunca hoy que en medio de esta situación lo hagamos presente, para vivir, para respirar. Hace falta un corazón nuevo, es el corazón de Jesucristo. Por eso tiene tanta actualidad. Y de hecho cuando se presenta bien, pues fascina, atrae, embauca. ¿Por qué? Porque es el núcleo de la fe. Para todo esto, al descubrir el corazón de Cristo, por su gracia y por su misericordia, tenemos que no cansarnos en proclamarlo. Lo tenemos que poner siempre en el centro de la vida cristiana, porque este es el quicio. Mirarán al que traspasaron. Esta es la mirada de la Iglesia. Continuamente. Ha sido anunciada infaliblemente. Esto es muy bonito. Esta mirada ha sido anunciada infaliblemente. La mirada al corazón de Cristo, que encauza, que focaliza hacia lo nuclear de nuestra religión, de nuestro culto, como expresión del amor de Dios, que reclama en nosotros, espera y mendiga una respuesta de amor. Eso es la consagración, eso es la reparación, un amor perdonador y una mirada que además trae siempre frutos de salvación. Los que miraban a la serpiente, recordad aquel pasaje del Antiguo Testamento que después viene evocado también en los Evangelios, los que miraban a la serpiente que Moisés levantaba en el desierto quedaban curados de sus picaduras. Bueno, pues esto es una prefiguración. Los que miran al corazón de Cristo quedan sanados de sus dolencias, de sus pecados. Desde este corazón brota sangre y agua, que es la fecundidad del sacrificio. De un muerto brota la vida, repito. Es lo que a Orígenes, uno de los grandes padres de la Iglesia, que tiene textos preciosos sobre el corazón de Jesús, sobre el corazón de Cristo, descubría en este texto asombrado que de un muerto brota la vida. Punto séptimo, de su seno correrán ríos de agua viva. Como veis, continuamos. Esto es un caminar no rectilíneo en el sentido de que hay nuevos elementos que se van agolpando en nuestra contemplación, pero que son de gran utilidad. Tras morir, Cristo es atravesado y antes de la Pascua, antes de las apariciones, brota de él la vida antes de resucitar. En su interior se ha formado ese río de agua viva que nos descubre la lanzada del costado y que es el Espíritu Santo. Aquí era donde yo quería venir con toda esta explicación, era la proyección del corazón de Cristo en el don del Espíritu Santo. Como no se puede entender
el corazón de Jesús sin el Espíritu Santo y viceversa. Es necesario recurrir a descubrir la plenitud de esta escena en esas palabras de Juan 7, que son las palabras sobre las que en la primitiva reflexión teológica cristiana, San Justino, San Orígenes y otros, San Ambrosio, se detuvieron, como ha demostrado ampliamente el padre Hugo Ranner. Esas palabras del capítulo 7, donde Cristo habla cuando sube a la fiesta de las tiendas, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Ir a él y creer es lo mismo, tiene el mismo significado en San Juan. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. El que cree en mí tiene vida eterna. Y a continuación, como dice la Escritura de San Juan, de su seno, de su interior, coilía, de sus entrañas, sentido amplio, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Voy a explicar esta frase evangélica según la perspectiva de la Iglesia asiática, de la escuela asiática, en la que el interior está referido a Jesucristo. Otros leen que del interior del que cree, del creyente, brota un río de agua viva. Lo que pasa es que ese río está dado por Cristo también. Lo interior, decimos. La palabra, como digo, aquí no es corazón, no es cardía, sino coilía, de sus entrañas, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Es decir, del interior de Cristo, de sus entrañas, brotan estos ríos de agua viva, que son el Espíritu, y que recibirían los que creyeran en él, los que le miraran, con mirada salvadora, con mirada de fe. Aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Os acordáis al principio? Levantado, glorificado. La glorificación de Cristo en San Juan coincide con el momento de la muerte en la cruz. Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Os acordáis de la oración sacerdotal? Era lo que Cristo había pedido al Padre. Bueno, pues esa es la entrega de Cristo en cruz. Y esa sangre y esa agua son el don de su Espíritu Santo. Luego los santos padres explicarán que del costado de Cristo nace la Iglesia, porque son los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, etc. Es la entrega de Cristo en la cruz. Este es el que vino no solo con sangre, sino con sangre y con agua. Un texto de la primera carta a los Corintios, en la primera carta de San Juan. Este es el que vino por el agua y por la sangre, por el Espíritu, por la realidad de la entrega de su carne mortal, por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y esto tiene una explicación, el que San Juan subraya estos elementos, porque ya había algunos que negaban la encarnación de Cristo, y por eso San Juan subraya el tema de la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la verdad. Como veis, San Juan es un gran conocedor de toda la revelación del Antiguo Testamento, no solo en lo que eran las referencias, las prescripciones respecto al Cordero Pascual, sino también de los libros proféticos, como estamos viendo ahora. Zacarías y Ezequiel, libros que a veces son difíciles de comprender, pero que son necesarios para acercarnos a descubrir la plenitud de la revelación ya anunciada y realizada en Jesucristo. Y ahora, vinculado a ese mirarán al que traspasaron, vamos a desarrollar lo que en Zacarías es la expresión harán lamentación. El profeta Zacarías, voy a explicar 3 o 4 textos, nada más, que sirvan como indicaciones sobre las que el Señor a lo mejor se puede servir para adentrarnos en esta contemplación ya anunciada. Mirarán al que traspasaron. Aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Zacarías 12:9. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Este es el texto que retoma San Juan en la escena. Mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y continúa diciendo Zacarías, harán lamentación. Es decir, es una mirada de dolor, es una mirada reparadora. Por eso en la entraña de la espiritualidad del corazón de Cristo está la reparación. Como lamentación por el Hijo único primogénito, al que dice Zacarías que le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Ahat Rimón en la llanura de Megidón, etcétera, etcétera. Con esta mirada de dolor, de lamentación, estamos adentrándonos en lo profundo de la pasión y viendo en qué ha quedado el Redentor. Y un poquito más adelante, esto era el capítulo 12, ahora pasamos en dos textos sucesivos, al capítulo 13 y 14. En el capítulo 13, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Una fuente, el agua viva. Es la fuente del corazón de Cristo. Mirarán al que traspasaron. Y a continuación, aquel día extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos. Y luego en el capítulo 14, otro de San Lucas, de Zacarías, otro texto importante. Aquel día no habrá ya luz, se hizo tinieblas, terremoto, sino frío y hielo. Un día único será, no habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Sucederá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Es decir, estas aguas existirán siempre. Os rociaré con un agua pura. Este es el rocío, esta es la fuente, el espíritu de la gracia, el don del Espíritu Santo. Brotarán de su interior, decía San Juan, ríos de agua viva. Y esto lo decía referido al Espíritu. Es decir, aquí estamos ante el don último de Cristo Jesús. Y por seguir en algunos de estos textos proféticos, vamos a descubrir en Ezequiel unos textos muy conocidos, los cantamos en la vigilia pascual. Vi un agua que emanaba del lado derecho del templo. Vamos a comprender desde estos textos el alcance de toda esta escena del corazón traspasado. El evangelista dice, el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero. Como digo, en la Pascua, en la vigilia pascual, cantamos vi un agua que emanaba del lado derecho del templo. Ezequiel dice, me llevó a la entrada de la casa, el templo, está hablando del templo, y he aquí que debajo del umbral, es que parece que hasta lo está localizando, debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo. Vais conectando todas estas realidades. Destruid este templo, yo lo construiré en 3 días. Hablaba del templo, de su cuerpo. Vi un agua que banaba debajo del lado derecho del templo. ¿De qué templo se está hablando? Es el corazón. Es el lado derecho. Luego me hizo salir al pórtico y he aquí que el agua fluía y seguía creciendo hasta un agua que no se podía pasar a nado. Y vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles. Es la fecundidad de esta agua. Esto es precioso. Este agua sale hacia la región oriental, desemboca en el mar y en el agua hedionda, de mal olor, el agua queda saneada. El Espíritu sanea todo. Todo lo que toca esta agua queda saneado y purificado, por donde quiera que pase el torrente. Todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Si es viviente, como que vivirá, revivirá en la nueva creación. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Precioso, Ezequías 47. Y el lado derecho, el agua del lado derecho, ese torrente, que todo lo sana, ese torrente, que todo lo fecunda a orillas, toda la orilla,
todas las orillas las va fecundando de un margen, de otro, y crecerán árboles de todas clases, frutales, fecundidad del espíritu, es la fecundidad que vemos en la historia de la Iglesia, con todo tipo de dones, de carismas, de gracias. No se marchitarán y sus frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Él hablaba del santuario, del templo de su cuerpo. Volvemos a esos textos. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Aquí vemos, y después en la visión del Apocalipsis, en el capítulo 22, que esa agua que brota del Cordero está en el centro de la Jerusalén celeste. Esto es como el colmo, este es el culmen. Aquí está la plenitud de la revelación. Casi ya para terminar, cito unos textos maravillosos de San Juan de la Cruz, la poesía mística de San Juan de la Cruz, que lo captó también. En la interior bodega de mi amado bebí. Y cuando salía por toda esta vereda, otra cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Entrar en la interior bodega del amado, en el corazón de Jesucristo. Y también el santo habla del corazón de Cristo como la cámara nupcial del Nuevo Testamento. Allí me dio su pecho. Allí me enseñó ciencia tan sabrosa y yo le di, de hecho, a mí sin dejar cosa. Allí me prometí de ser su esposa. Bueno, pues con estas palabras de poesía sublime, a lo mejor la más sublime que hay en nuestra lengua castellana, concluyo estas pinceladas, ideas, llamarlo como hay teología, hay espiritualidad, hay pasión detrás de todo esto, que ojalá sirva a los que lo habéis escuchado para descubrir el regalo último que nos hace el Padre en su Hijo, que es el corazón traspasado. Muchas gracias.